Ahí estamos. Bueno, vamos a hablar sobre el voto de pobreza, que corresponde a la virtud de la esperanza. Porque algo dijimos, ¿se acuerdan sobre Calvino? Para Calvino, esa idea protestante, es muy importante pasarla bien en este mundo para alcanzar la vida eterna. Y pasarla bien en cuestión de plata, sobre todo, y en todas las cosas. Como dice un salmo en el Antiguo Testamento, Dios dará éxito en todas tus empresas, en todos tus planes. Y eso pensaba Calvino, esa idea judaica. Pero al revés de eso, todos los escritores místicos, como San Juan de la Cruz, como San Alberto Magno, San Buenaventura, y últimamente el padre Castellani, dicen lo contrario. Dicen que este camino hacia Dios, hacia la vida eterna, exige, o no exige, sino implica, incluye este camino, muchos fracasos. Lo que llama San Juan de la Cruz la noche oscura. Y el padre Castellani tiene esa poesía jauja. Jauja es un mito muy antiguo, es una isla de la felicidad, a la cual, para llegar a la felicidad de esta isla, hay que naufragar. No se puede llegar con el barco bien, sino que chocar el barco contra los arrecifes, romper todo y llegar nadando, así casi agotando las fuerzas. Es una metáfora sobre la vida eterna. Es decir, que no hay que tener, mejor dicho, Dios no nos ofrece seguridades para esta vida. Como decíamos, la esperanza es para la vida eterna. Para esta vida está la providencia. Y la providencia significa que Dios nos va a dar lo que necesitamos para la vida eterna. Eso es segurísimo. Por eso, como decíamos lo de Calvino, después hay otro personaje, un coreano, Sun Myung Moon, que él decía que es Dios, ya se murió. Y entonces decía que Jesucristo había fracasado porque Cristo eligió la pobreza. Y Sun Myung Moon eligió la riqueza. Y le fue bien, hasta que se murió. Y efectivamente Jesucristo eligió la pobreza. Para él, para los apóstoles, que fueron los primeros obispos, por lo menos la pobreza de espíritu. Es decir, el deshacimiento, o el desapego, o el despegarse de las cosas que tenemos, de las cosas. No digo de las riquezas, sino de las cosas. Porque el problema no es la riqueza, sino el apego, el corazón apegado. Por eso, maldito el que confía en sus riquezas. Porque confiando en las riquezas te puede ir muy bien en la vida, pero no en la muerte. Te puede ir muy bien en los negocios. Y a algunos les va muy bien en los negocios. Y pueden hacer mucho bien en el mundo o mucho mal. Incluso hay una virtud que es propia de los ricos, la magnificencia. Es una virtud que significa todo el bien que puede hacer un hombre con toda la plata que tiene. Y lógicamente, cuanto más plata tiene, más bienes puede hacer. En la antigüedad romana, lo que hoy diríamos el intendente de una ciudad, ¿no? El encargado se elegía a un hombre, un buen ciudadano, que fuera muy rico, porque él recibía el honor de que con sus riquezas mantenía la ciudad, mantenía las calles, las fiestas patrias, las fiestas religiosas, con su propio dinero, y era un honor para él. Le viene eso a la virtud de la magnificencia. Y en el cristianismo tenemos el ejemplo de muchos, o de algunos por lo menos, hombres ricos, reyes, que construyeron iglesias, construyeron monasterios, construyeron hospitales, como Isabel la Católica, por ejemplo, ¿no? Muchos casos. La magnificencia. Porque el problema, como digo, es el apego del corazón a los bienes materiales. Y Jesucristo, lógicamente, que es el dueño de todo el universo, en cuanto a Dios y en cuanto a hombre también, el dueño de todo.
pero eligió para él la pobreza. Bueno, y por ejemplo Jesucristo, que eligió la pobreza, bueno, tenía una casa. En Nazaret, la Virgen y San José tenían una casita. Tenían su trabajo, tenían su comidita, tenían las cosas que necesitaban. Pero Jesús después, cuando se hace predicador, digamos, después del bautismo y todo eso, dice del mismo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Ahí vivió la pobreza, no digo un voto, ¿no? Pero como si fuera el voto de pobreza, renunció a todo. Y se hizo, digamos así, predicador ambulante, en el sentido que su oficio, que antes era carpintero, ahora su oficio era predicar. En fin, realizar la redención. Y para eso, dice el Evangelio, piadosas mujeres que los seguían a Cristo, y los apóstoles los ayudaban, sustentaban con sus bienes, con los bienes materiales, ¿no? Porque, decía San Pablo, el buey merece su ración de trigo, y el que entrega su vida por el reino de los cielos, ¿no? Merece el sustento. Pero por parte de uno es el voto de pobreza, es decir, la no posesión. Dice San Juan de la Cruz, en las cautelas, acerca de los bienes temporales. Es necesario, para librarse de veras de todos los daños que pueden venir de las cosas materiales, ¿no? Y para templar el demasiado apego a los bienes materiales, es necesario aborrecer toda manera de poseer, de ser dueños. Que son los conventos, la vida religiosa. En principio, el religioso, el fraile que viene al convento, no es dueño de nada, de las cosas que tiene, los libros, la cama, el escritorio, la celda, el hábito, ¿no? No es propiedad privada, todo es del convento. Porque el edificio, es decir, hay que tener un convento, o no. San Francisco, cuando empieza, había un galpón abandonado ahí en el campo, se metió en ese galponcito, que era como este salón, así, más que esto no era, ¿no? Y ahí había 12 hermanos. Un galpón así, una cruz y nada más. Eso era todo lo que tenía San Francisco. Santo Domingo, bueno, tenía conventos un poco mejor. Tenía que tener libros, porque Santo Domingo se preocupó por estudiar la teología, etcétera, ¿no? Entonces, pero aborrecer toda ambición o todo deseo del apetito por poseer. En eso consiste el voto de pobreza, ¿no? Y ningún cuidado dejes de tener acerca de esto, ni de la comida, ni del vestido, ni de ninguna cosa creada, ni del día de mañana, como dice Cristo, cada día tiene su propia preocupación, empleando este cuidado en otra cosa más alta, que es buscar el reino de Dios. Si la preocupación, en este caso del religioso, del ermitaño, la preocupación está en Dios. Como diría Santa Teresa, hay cosas de las cuales hay que ocuparse sin preocuparse. En este caso de los bienes materiales. Hay que ocuparse porque hay cosas que necesitamos. Santa Teresa, cuando iba a fundar un convento, tenía que comprar una casa y después la iba arreglando, agrandando, remodelando, etc. Pero necesitaba plata para comprar una casa. Y nunca le faltó lo que necesitaba. Porque, como decíamos, la virtud de la esperanza es la vida eterna. Y la esperanza en esta vida es la providencia de Dios. Y Dios, que da de comer a los pájaros del campo y que viste las flores, y etcétera, ¿cuánto más nos va a cuidar a nosotros? Y nos va a dar lo que necesitamos, a veces menos, a veces más, ¿no?
Pero la providencia es así. Él sabe perfectamente lo que nos hace falta. Por eso, sigue diciendo San Juan de la Cruz, buscar el reino de Dios, es decir, no ofender a Dios. Y lo demás nos se dará por añadidura, como dice el mismo Jesucristo. Pues no ha de olvidarse de ti el que tiene cuidado de los animales. Con esto, con este sentido de la pobreza, el desapego, de aborrecer toda manera de posesión, con esto adquirirás silencio y paz en los sentidos. Porque la pobreza, uno de los objetivos, una de las ventajas, ¿no?, de la pobreza, es eso justamente, ¿no? El estar con la menor cantidad de preocupaciones temporales posibles. Siempre alguna preocupación hay. Hay que comer, hay que cocinar. Pero no estar pendiente de la cocina, como a veces hacen las monjas. Están muy pendientes. No, está pendiente de Dios. Y lo otro, como decía Andresa, hay que ocuparse sin preocuparse. Así de paso nada más. Y por eso, decíamos cuando hablamos de la esperanza, el santo abandono. La providencia de Dios verdaderamente en esta vida nos ha dado y nos seguirá dando lo que necesitamos para esta vida, pero además que se supone que si uno hace voto de pobreza, como religioso, como monje, como ermitaño, es porque no quiere vivir de ningún lujo. Y si va a necesitar menos plata, en principio. Y mucho más el ermitaño que tiene menos necesidades. En un convento, por ejemplo, nosotros tenemos el convento y la iglesia que es muy grande, ¿no? Y la luz es muy cara, la electricidad de Mendoza es muy cara, no sé por qué. Estamos pensando en suprimir las misas de la noche, poner toda misa al mediodía, ¿viste? Para no prender las luces. Porque son preocupaciones reales y hay que pagar real. El ermitaño tiene otras necesidades menores todavía, por su mismo modo de vida. Y Dios, que provee en los conventos grandes, cuanto más en los conventos chicos. Es más fácil para nosotros, para Dios todo es fácil, para Dios no hay ninguna diferencia, pero para nosotros es más fácil. El santo abandono. También dice San Juan de la Cruz, a una priora de un monasterio, a la Madre María de Jesús, en Córdoba, de España. De las cosas temporales de la casa, del convento, no querría que tuviese tanto cuidado, porque entonces, si uno se preocupa mucho de las cosas materiales, Dios se irá olvidando de nosotros. Y vendrán a tener mucha necesidad temporal y espiritual. Es decir, cuando Dios ve que uno está muy preocupado por la comida, por ejemplo, y va a hacer que nos falte la comida. Un poco así como la pedagogía divina es así, ¿no? Como a los niños. Porque nuestra solicitud, nuestra preocupación, es la que nos necesita. Es decir, ¿en qué estamos preocupados? ¿En la comida o en Dios? Arroje en Dios su cuidado y Dios la cuidará. Porque el que da y quiere dar lo más, no puede faltar en lo menos. Y fíjese que no le falte el deseo de que le falten las cosas, y que no le falte el deseo de ser pobre. Porque cuando en esa misma hora que le falte el deseo de ser pobre, le faltará el espíritu, es decir, la vida espiritual, e irá aflojando en las virtudes. Y es lógico porque, uno se ocupa de las cosas que se preocupa. Y entonces le faltará el espíritu, es decir, el sentido de la vida contemplativa. Eso quiere decir. El recuerdo permanente de la presencia de Dios. Como veíamos en Santa Isabel de la Trinidad, ese recogimiento permanente, habitual, ¿no? Que hacía que incluso algunas veces se olvidaba de cantar el coro, de rezar las oraciones
o la misa, todo, sí. Pero no por distraída, sino al contrario, por estar más centrada en Dios. Y si antes deseaba la pobreza, ahora que es superiora del convento, priora, ha de desear y amar mucho más la pobreza, porque tiene más responsabilidad la priora sobre todas las monjas. Porque la casa más la ha de gobernar y proveer con virtudes y deseos vivos del cielo que con cuidado y cosas de lo temporal y de la tierra. La vida religiosa está el deseo de la santidad, la vida virtuosa, lo otro siempre en un segundo plano, ¿se dan cuenta? Porque dice el Señor que no nos preocupemos ni de la comida, ni del vestido, ni del día mañana, sino que cada día tiene su propia preocupación. Lo que ha de hacer es procurar traer su alma y la de sus monjas en toda perfección y religión unidas con Dios, olvidadas de toda criatura, hechas todas en Dios y alegres con solo Dios. Y todas las demás cosas, dice San Juan de la Cruz, yo se lo aseguro. Él sale fiador por Dios, ¿se dan cuenta? Tengan confianza. Yo les digo que Dios las va a ayudar. Y no hace falta que lo diga San Juan de la Cruz, ¿no es cierto? Lo que quiere decir, si ustedes confían en mí, confíen en Dios. Que Dios es más que yo, lógicamente. Y por eso, de hecho, el religioso, por el voto de pobreza, debe vivir pobremente. Es decir, austeramente. Es decir, lo que pasa es que uno dice, muchas veces uno piensa así, ¿no? Dice, lo barato cuesta caro. Si uno compra un Fiat Uno, por ejemplo, ¿cuántos años le puede durar el Fiat Uno? Si usted lo cuida, le puede durar 20 años. Pero si compra un Mercedes-Benz, le dura 100 años. ¿Sí? Porque son indestructibles esos autos, ¿no? Y bueno, pero con el Fiat Uno puede andar también, para ir de acá, para allá, para ir al colegio, para ir a la misa, lo que fuera, suficiente. O un Renault Clio, ¿no? Un Clio, ¿para qué quiere un Renault, un Vento? Esos que son así, ¿viste? Va contra el voto de pobreza. No solamente es un pensamiento bastante sonso ese, ¿no? Tener un auto que uno no lo necesita, un auto tan perfecto, tan fabuloso, porque uno va a la esquina y vuelve nada más, ¿no? Pero va contra la pobreza, contra el voto de pobreza. Por eso digo, uno piensa, lo barato cuesta caro al final, se rompe más fácil, hay que cuidar las cosas. Pero no hay que evitar toda ostentación. Vivir pobremente es decir, vivir con lo mínimo necesario. Y si llega a faltar lo mínimo necesario, bueno, bendito sea Dios. En su providencia Dios hace las cosas así. Y a veces puede faltar lo necesario. Generalmente nos faltan las cosas necesarias, ¿no? Pero si llegaran a faltar, por la providencia de Dios, no por la malicia de los hombres. Bueno, Dios sabe por qué nos aprieta. Aprieta pero no ahorca. Y esta pobreza también nos da una gran libertad de espíritu, porque es un desapego, un desatarse, ¿no? Y por tanto, si uno tiene supongo que tiene un auto de esos fabulosos, ¿no? Y cae granizo, uno se empieza a preocupar, porque el granizo le va a estropear la chapa del auto. Entonces corre para tapar el auto. Pero si uno tiene un Fiat Uno y cae granizo, bueno, no es tan complicado. Favorece la libertad de espíritu, el voto de pobreza. Y esta libertad de espíritu significa también, favorece la contemplación. O sea, libertad de espíritu no es solamente para hacer otras cosas, ¿no? Sino para dedicarse a la contemplación. De hecho, desde el punto de vista material, tenemos más tiempo libre. Por eso, en la tradición monástica, el trabajo de los monjes no es para hacerse ricos, sino para comer. Para comer, para ayudarse entre ellos, para dar limón a los pobres, pero no para hacerse ricos.
En cambio, en el orden civil, digamos, uno busca que la cosecha rinda más uva, más trigo, más soja, más cantidad, más cantidad, más cantidad, más cantidad, para dar más plata. Y tener un auto mejor, una camioneta mejor, una camioneta de esas supersónicas. Pero la tradición monástica es, el trabajo es para comer, no para hacerse rico. ¿Por qué? Porque hay que tener más tiempo para Dios. Y además, durante el trabajo, el tiempo de trabajo, también es tiempo de oración y contemplación. Por eso en la tradición monástica hay que evitar trabajos que absorban la atención tanto que uno no pueda rezar, por ejemplo. Es difícil en el mundo moderno, pero bueno, hay que hacer lo que se pueda, ¿no? Pero el objetivo es la vida contemplativa. El objetivo de los votos monásticos, y en este caso de la pobreza, es favorecer la contemplación. Y decía Juan Pablo II, cuando hablaba del tercer milenio, haciendo una crítica a toda la humanidad, ¿no es cierto? Y a la Iglesia también. Dice, muchas veces pensamos más en tener que en ser, o en hacer que en ser. Nos olvidamos que ser humano y ser cristiano es importantísimo. Y ser humano o ser cristiano no es tanto por las obras que hagamos, ni por la plata que tengamos, sino por lo que somos. Es decir, por el amor. ¿Qué es lo que amamos? ¿A Dios por sobre todas las cosas y al prójimo? ¿O nos amamos a nosotros? Entonces necesitamos más plata. Porque la avaricia es un modo muy grande de egoísmo, ¿no? Más para mí, más para mí. La avaricia y el activismo, dice Juan Pablo II. Y de hecho ha pasado muchas veces en la historia de la vida religiosa, y ahora también supongo, que muchas veces los grandes monasterios se convertían en grandes potenciales económicos. Ha pasado y puede pasar. Grandes potenciales económicos, ¿no? Y entonces para mantener eso tiene que trabajar un montón. Encima hay pocos religiosos porque se van muriendo y no hay vocaciones. Y hay que ocupar su vida en la cosecha, en el vino, en las empresas. Como Ansel Grum, ¿se acuerdan? El benedictino alemán. Él cuenta que en su monasterio tiene muchos negocios. Incluso negocios de joyas y no sé qué. Piedras preciosas. Se digan eso. ¿Eh? Puede ser también. En Argentina, hubo un caso famosísimo, ¿no? En una orden religiosa, no digo cuál, se le ocurrió juntar plata para hacer una bolsa, así, una financiera, para tener más plata para hacer apostolado, por supuesto, ¿no? Y le gustó la financiera, ¿no? Y le fue mal, gracias a Dios le fue mal, se fundieron. Y en otra orden, que no digo cuál es, también demolieron un convento para hacer edificios para llenarse de plata, ¿viste? Con la venta de los departamentos. Gracias a Dios le fue mal. Y todavía debe estar con deudas todavía, ¿no? Y con juicio, no sé qué. Pero pensando en la plata, en vez de pensar en el reino de Dios, en la vocación de esta orden religiosa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No buscar plata, buscar la predicación, buscar la vida eterna, etc., ¿no? Pero eso pasa, puede pasar, pasa y pasará. La avaricia. Es decir, en vez de confiar en la providencia de Dios, que nos va a dar los instrumentos que necesitamos de verdad para el apostolado, para la predicación, pensamos cómo juntar más plata para comprar la televisión, para comprar la camioneta, para comprar libros, o no sé si comprarán libros, no sé, pero para comprar lo que haya que comprar. Está más caro que los autos, ¿no? Y el trabajo manual, acuérdense siempre, es muy importante en la medida de lo posible, ¿no? En primer lugar, el trabajo para mantener el cuerpo, es decir, para la plata. Porque los monjes, los ermitaños, también comemos. Necesitamos remedios. Hay que pagar la luz, etc.
Y siempre fue así. Cristo también tenía dinero. Judas, que era el ladrón, él tenía la bolsa común y él iba juntando ahí las monedas que les daban, porque había que comprar esto, comprar pan, pagar los impuestos al templo, el impuesto al César, al emperador, etc. ¿No? Sí, la plata no es un pecado. El dinero es un instrumento de intercambio de bienes. No tiene nada del otro mundo, ¿no? También el trabajo es por la salud psicológica, porque la vida humana requiere, además de actividades intelectuales, actividades físicas. El organismo y la psiquis necesitan movimiento y cosas, y bueno, cada uno sabrá lo que necesita, ¿no? No todos somos iguales, ¿no? Pero es parte de la vida humana la actividad del trabajo manual para mantenerse activos también, ¿no? Quizás si uno no hiciera nada de trabajo manual, le costaría mucho rezar, ¿no? Salvo vocaciones como Santo Tomás de Aquino, que él era un genio y bueno, y muy estudioso, etcétera, pero en general uno necesita, aunque sea caminar, salir a caminar un poco, ¿no? La actividad. Y sobre todo, el beneficio espiritual del trabajo manual es la vida contemplativa, acuérdense siempre. Como decíamos, Adán, antes del pecado original, en el paraíso, estaba encargado del jardín del Edén. Era el jardinero, si tenía trabajo. Pero ese trabajo, como diría Martín Fierro, ¿no? El trabajo es más que trabajo, es una fiesta. Un trabajo gozoso, ¿no? De cuidar las plantas, de regar las flores y todas esas cosas del jardín, ¿no? Ese es el símbolo que pone en la Sagrada Escritura. El que cuidaba el jardín de Dios. Y eso es la vida contemplativa. Si el gozo, como diría Dostoyevsky, ¿no? El gozo de la contemplación de la belleza. Porque esta belleza de las plantas, de los animales, viene de Dios. Entonces Adán, ante el pecado original, contemplaba el misterio de Dios en las criaturas, en la belleza de las criaturas. Y ese es el oficio del jardinero, ¿sí? Que es un oficio descansado, digamos, pero con mucho de belleza, ¿no? Poner flores acá, poner flores allá, los frutales, esto y lo otro, ¿no? Eso es lo que hacía Adán, para dedicarse a la contemplación del misterio divino a través de las criaturas. Y por eso el trabajo manual tiene esta finalidad también, ¿sí? No solamente producir cantidad o lo que fuera, ¿no? Sino la contemplación del misterio de Dios en el trabajo mismo o en la actividad, ¿no? Y por último, imitar a Cristo. Cristo carpintero. Fue carpintero efectivamente hasta los 30 años, ¿no? Pero sobre todo imitar a Cristo crucificado, porque después del pecado original, el trabajo es un peso. De hecho, en latín, la palabra labor significa trabajo y significa sufrimiento a la vez. Por eso, después del pecado original, ¿qué le dice Dios a Adán? Trabajarás, sembrarás, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, el trabajo que antes era una fiesta en el jardín, ahora se convierte en un castigo, ¿eh? Por el pecado original. Entonces, ese castigo o ese sufrimiento que da el trabajo, que a veces hace mucha falta de esfuerzo y preocupación y uno está apurado por terminar los trabajos o a veces muy pesado el trabajo o lo que fuera, ¿no? Es para participar en Cristo crucificado, ¿eh? Que es muy importante eso para el religioso y más para el ermitaño, ¿no? Unirse a Cristo crucificado por el voto de pobreza. Y muchas veces Dios nos manda la pobreza sin que la busquemos. Pero haciendo el voto, como ermitaño, como religioso, el voto de pobreza hace que esa pobreza que no buscamos nosotros es una alabanza a Dios. Transformamos
lo que sería humanamente un problema en una alabanza a Dios, por el voto. Como el voto de obediencia. Obedecer por honor a Dios, por amor a Dios. Entonces, eso que muchas veces será un problema, obedecer al superior, que sea dificultoso y una preocupación, es siempre una alabanza a Dios. El voto de castidad ya lo vamos a ver lo mismo. Todo se transforma por los votos. Si toda la vida humana se queda transformada, consagrada a Dios, en alabanza a Dios. Como si dijéramos, ya tenemos, mientras no actuemos en contra de los votos, ya tenemos casi, digamos así, como automáticamente nuestra vida en alabanza a Dios, por los votos. Sobre todo los votos perpetuos que uno hace, totalmente, dice el Concilio Vaticano II, por los votos religiosos, queda totalmente dependiendo de Dios, totalmente. Porque Dios nos inspira eso y nosotros lo hacemos, no es a pesar nuestro, sino concordemente con nosotros, totalmente dependiendo de Dios. Y Dios, como decimos en su providencia, nos va a dar lo que necesitemos para vivir acá y lo que necesitamos para morirnos y pasar al cielo. ¿Se entiende más o menos? ¿Alguna pregunta quieren hacer? Ahí también si quieren hacer una pregunta. A mí me surgió algo que a partir de la idea de la humildad. Sí. Que dice que otros, por ejemplo, dice que otros sean más estimados que tú. Sí. ¿Eso también tiene que ver con el voto de la pobreza? Puede ser también. Sí, indirectamente puede ser, pero no. Eso en la humildad más va por el voto de la obediencia, por el voto de la pobreza, ¿no? Porque la pobreza en cuanto a la humildad sería una humildad medio exterior, medio extrínseca, ¿no? Más bien, el voto de pobreza podría llevarnos a algunas humillaciones, ¿no? Porque las personas que son muy mundanas dicen, este no tiene auto, este no tiene un reloj como el mío, no tiene un celular todo medio roto, y se te burlan un poquito, ¿no? Bueno, y eso te ayuda a ser humilde, sí, indirectamente. Bueno, nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.